Saben ustedes que hurgar en las relaciones sentimentales y personales de aquellos prohombres y mujeres que nos precedieron en el camino de la patria, con todas sus virtudes y contrariedades inherentes al ser, es una de las especialidades de Guiando Buenos Aires. Es por ello que siempre que puedo en la ciudad y hacemos estos recorridos peatonales o de día completo, cada vez que me puedo inmiscuir en las historias de sábanas, de las figuras relevantes de la historia argentina, lo hacemos. Especialmente cuando dedicamos la actividad a pasear dentro del cementerio de la Recoleta. Muchos de ustedes deben haber asistido conmigo a aquella actividad que hemos llamado Amores y Desamores de la Historia Argentina. Y encarar la vida a través de esta charla de San Martín no podíamos estar exentos de ello. Por eso, si es que todo lo que se ha escrito al respecto sobre San Martín fuera cierto, el Libertador tuvo 6 amantes, aparte de su esposa Remedios de Escalada, que comienzan a observar en la Falmina de la izquierda, por supuesto. ¿Se amaban San Martín y Remedios? Es la pregunta. Para responderla, debemos retroceder al 25 de mayo de 1812, cuando nuestro hombre conoció a una adolescente de 14 años, llamada María de los Remedios, en los salones de la casa de Antonio Escalada, padre de la criatura, dando inicio a una relación signada por el deslumbramiento mutuo, pero que con el tiempo se convertiría en un matrimonio oscuro y atormentado. Permítanme que diga que era una criatura. Hoy, a los 14 años, no suelen ser prácticas habituales los enlaces, los matrimonios. En aquella época se vivía menos y el tiempo había que aprovechar. La pareja se casó en septiembre de 1812 en la Catedral Metropolitana. El matrimonio duró 11 años, hasta la muerte de Remedios en 1823. Y en todo ese lapso estuvieron más separados que unidos. La última vez que se vieron fue en el año 1819, cuando ya llevaban 7 años de matrimonio. Remedios había viajado de Buenos Aires a Mendoza junto a su hija Merceditas de 3 años, por entonces, que había tenido en común con nuestro hombre, para estar más tiempo con su marido. Don José, en el ínterin, planeaba la invasión a Lima. Claro que esta última mini luna de miel sería corta y no tendría los objetivos deseados. Es que por entonces en Mendoza se rumoreaba que San Martín había hecho rapar y desterrar a 2 jóvenes oficiales de su ejército, los soldados Ramiro y Samuel, que en ausencia del Libertador solían visitar a su esposa. Tal vez no haya mucho más que agregar, ni se sepa cuántos espíritus patrióticos estén dispuestos a admitir que la abnegada Remedios, lo que estamos observando ahora es la filmina de la hija Mercedes, decíamos, no se sabe cuántos espíritus patrióticos estén dispuestos a admitir que la abnegada Remedios le hubiera pagado con la misma moneda a su marido los muchos actos de infidelidad llevados a la práctica por éste. ¿Cuáles? Bueno, veamos solamente alguno de ellos. Enumerémoslo y narrémoslo. Siempre en el interregno amoroso con su esposa Remedios de Escalada, desde luego. En Cuyo, mientras no había moros en la costa, entiéndase, mientras Remedios estaba en Buenos Aires, San Martín había trabado estrecha relación con María Josefa Morales, a quien apodaban la Pepa. Condesa y viuda mexicana de Pascual Ruiz Huidobro, este último gobernador de Montevideo durante las invasiones inglesas. Lo cierto es que Pepe San Martín y Pepa Morales eran mucho más que amigos.
Si San Martín, por ejemplo, recibía visitas, ahí estaba la mexicana oficiando de anfitriona. Y se decía que nuestro general se había llevado hasta el cepillo de dientes a la casa de su amiga. Lo concreto es que muchos años después, y cuando vivía en España, San Martín le escribió a la Pepa pidiéndole que le devolviera sus pertenencias. La señora no le contestaba las cartas. Y es que nuestra Pepa realmente estaba empacada. Sucede que en Mendoza corría el rumor, falso por supuesto, que un San Martín ya viudo se había casado en Europa con una hija de un lord inglés. De manera que, hasta que esta situación no se resolvió, San Martín no recibió sus pertenencias de parte de la Pepa. Y no le reclamaba precisamente el cepillo de dientes. ¿De qué pertenencias estamos hablando? Bueno, de su sable corvo, que lo acompañó durante toda la campaña, y del estandarte de Pizarro, nada más y nada menos. Este último objeto, de un icónico valor histórico, si se tiene en cuenta que representa 3 siglos de yugo español, y si se tiene en cuenta que representa asimismo la caída de esa dominación española en el mundo americano, objeto que había sido obsequiado por los limeños al protector del Perú, José de San Martín. Evidentemente, cuando se trataba de lo ajeno, la Pepa no andaba con chicas, y no era ninguna improvisada. Y evidentemente también los favores sexuales de la señora tenían un costo. Muy bien, seguimos. Remedio de Escalada de San Martín tenía una criada de confianza. Se llamaba Jesusa, alta, bella, morocha, dientes blancos y perfectos, labios decíamos, carnosos, apetecibles, sensuales. A más de un caballero se le iban los ojos cuando esta hija de africana se paseaba con las bandejas en los salones de los Escalada. Jesús había acompañado a Remedios a Mendoza en 1819, ¿recuerdan? La última vez que San Martín y Remedios hicieron contacto. Convivencia que al cabo frustró y terminó definitivamente la relación. Y que obligó a San Martín, como les contamos hace un rato, a ordenar a su esposa que regresara con su hija a Buenos Aires. Sucede que esa vez, o en ese entonces, quien no regresó con Remedios y Merceditas a Buenos Aires fue Jesús, que se quedó con San Martín y lo acompañó a Lima. Remedios de Escalada fallecería 4 años más tarde en la quinta de Barracas, en la ciudad de su hermano Bernabé, en agosto de 1823, pidiendo hasta último momento por su marido, que al cabo de la historia no se portó nada bien con su mujer. Jesusa se quedaría en Lima. Había tenido por aquel entonces un hijo natural de un asombroso parecido con el Libertador. Los limeños de entonces no tenían dudas. Era hijo de San Martín. Continuamos. Quizás la espía ecuatoriana Rosa Campuzano, que veíamos en la primera Felmina, al lado de Remedios, haya sido su amor más pasional y más famoso. El arma más mortal y letal que tenía esta mujer que están observando en la segunda Filmina al lado de Remedios era su cuerpo. Por eso nos llamó la atención que algunos historiadores, que sin escrúpulos ocultaron esta relación, se hayan escandalizado, los famosos moralistas de lo ajeno, ¿no? Preguntándose cómo fue posible que San Martín hubiera traicionado a su esposa
con una mujer por cuya cama había pasado más de medio ejército realista. Muy bien, vamos terminando con esta lista amorosa. Recordemos que son solo algunos ejemplos de los que vieron la luz. Cuando San Martín se reunió con Simón Bolívar en junio de 1822, en la famosa entrevista de Guayaquil en Ecuador, no fue el único mitin que mantuvo a solas por esas horas el Libertador. Efectivamente, el día anterior había recibido una delegación de vecinos que había pasado a saludarlo. En la comitiva estaba Carmen Mirón y Alayón, una viudita de 20 años, siempre eran viudas a todo esto, ¿no? Que había invitado al Libertador al día siguiente a su casa a desayunar. Consecuentemente, en las siguientes horas, San Martín se levantó temprano, se perfumó y se vistió para la ocasión el hombre, y se trasladó al domicilio de su anfitriona. En abril de 1823, si contamos 9 meses después, Carmen dio a luz a José Miguel de San Martín y Mirón, Joaquín Miguel de San Martín y Mirón, que con el tiempo tendría 6 hijos, producto de 6 matrimonios distintos. Era variado el muchacho, y dadivoso, por lo que parece. Una de sus hijas dijo la verdad. El Libertador era su abuelo. De manera entonces que se blanqueaba así un nuevo secreto a voces. El padre de la patria fue también padre de Joaquín. Y de esta manera, además de Merceditas, don José pasó a tener 2 vástagos más fuera de su matrimonio con Remedios. El hijo de Jesús y Joaquín, el hijo de Carmen. Además de nietos que no nos alcanzan los dedos de la mano. Muy bien, este era y fue el último eje temático de la reunión del día de hoy. Llega el momento de las conclusiones de esta charla de hoy. Volvemos a saludar a Roberto, agradeciéndoles por haber manejado desde el punto de vista tecnológico la estructura de esta filmina. Un abrazo grande también a Brenda, con la que en el futuro haremos algunas charlas parecidas a estas, pero concretamente turísticas. Sepan, decíamos que en estos meses en donde no podemos tener contacto quienes estamos de este sector del turismo con el verdadero consumidor de esta actividad, que es el pasajero, estaremos adaptándonos a esta realidad actual. Y nuestra próxima actividad, ya podemos anunciarla, será un paseo virtual que haremos por Colonia del Sacramento, una de las próximas reuniones que voy a convocar para que compartamos. Y en una segunda oportunidad haremos un paseo virtual nada más y nada menos que por el lago argentino, por los diferentes glaciares de ese lago argentino y por el glaciar Perito Moreno. Son 2 actividades que tenemos pensado proponerles en el futuro, porque personalmente sostengo que el turismo, si no es cuerpo a cuerpo, no es turismo. Así que roguemos, como decíamos al principio, salir de esta realidad mundial con el menor costo posible y con responsabilidad, protocolos sanitarios y con el respeto que todo ser humano merece y tenemos la obligación de brindar, volver a estar en contacto. Porque queremos encontrarlo a todos ustedes, por ejemplo, en Calafate a fin de año o a comienzo del año que viene, o en el lugar que ustedes decidan. Nuestro país es ricamente próspero en escenarios naturales. Y sepan que las cataratas del Iguazú, los valles calchaquíes de Salta, la precordillera o la cordillera andina Mendoza y la Patagonia austral argentina nos están esperando. Y tenemos que volver a tomar contacto con esos escenarios naturales. Por eso iremos proponiendo
una actividad parecida por mes, esta vez no tan histórica como esta, pero sí virtual, a través de Guiando Buenos Aires. Full days en Colonia Sacramento, full days en el lago argentino, full days en la Mendoza sanmartiniana, por ejemplo. Muy bien, dicho esto, encaramos la última parte de la charla y unas breves conclusiones que tienen que ver con la reunión virtual de hoy. Momento en que vamos a empezar a cerrar algunas puertas que habíamos dejado abiertas a comienzo de la reunión. Y es la que tiene que ver con el eje temático número 2. San Martín debió saber, o al menos sospechar su origen. De esto no cabe ninguna duda. Porque si no, no hubiese sido lógico la idea de regresar a comienzo del siglo XIX a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y regresó a este territorio que con las décadas conoceríamos con el nombre de Argentina, una vez organizada por nación a comienzo del siglo XIX. De lo contrario, hubiese tenido sustento que se siguiera considerando español en todos sus actos, sobre todo después del tiempo vivido en la península y después de las batallas que peleó a favor del rey de España. De manera entonces que, aunque alguna vez esta verdad de su filiación saldrá a la luz, inevitablemente, inexorablemente saldrá a la luz, su origen bien pudo ser el imán que lo trajo a la América. Y hablando de retornos, de regresos, saben ustedes que la repatriación de los restos mortales de San Martín en mayo de 1880 vino a cerrar un capítulo conflictivo de la historia argentina del siglo XIX. Y es aquella famosa puja entre unitarios y federales, de la que él decidió no participar en vida. Recuerden que él no bajó del barco en Montevideo en 1828, cuando le llegó la nota a la esquela de Juan Galo Lavalle, pidiéndole por favor que se hiciera cargo de la situación en Buenos Aires. Muchos años después, cuando redactó sus memorias, San Martín escribió refiriéndose a ese momento: ni loco me hubiese mezclado con ciertos militares por aquel entonces. Lavalle, por ejemplo, a quien no fusilé de lástima, dijo San Martín en sus memorias, cuando me serví en la campaña libertadora. Terrible la confesión de San Martín. Cruel, pero fundamentalmente cruda. Volviendo entonces a la repatriación de sus restos. En algún momento hemos visto algunas filminas ahí de la Plaza San Martín, en este momento precisamente. También hemos visto a dos granaderos apostados a la par del mausoleo especialmente construido en las afueras del perímetro de la catedral. Estas filminas tienen que ver entonces con el derrotero en mayo de 1880 de esos restos que llegaron al puerto y fueron recibidos en esa plaza que están observando, con un discurso dual, es decir, de dos personas, generados por Sarmiento y Nicolás Avellaneda, por entonces aquellos presidentes liberales de una Argentina ya organizada constitucionalmente. A pesar de que desde sus discursos, decíamos, a pesar que desde sus discursos de recepción de sus restos, Sarmiento y Avellaneda dejaron claro en ese momento que el héroe nacional civil por entonces seguía siendo Bernardino Rivadavia. Justo Bernardino Rivadavia, el mayor enemigo porteño de Don José. El ascenso de la figura de San Martín a la categoría de mito se produce, como dijimos al comienzo de la charla, a mitad del siglo XX. A medida que se incrementaba la influencia castrense y eclesiástica, es decir, de los militares y de la iglesia, en los asuntos públicos del país. Porque en definitiva, y esta es la conclusión final,
después de 2 siglos de historia, la figura de San Martín parece ser la única a la que acuden las corporaciones civiles y militares de este país, para lograr la integración de la Argentina tantas veces declamada, pero nunca conseguida. Muy bien. Nos faltan 2 momentos. En lo particular, se los recomiendo enfáticamente. Uno lo voy a interpretar yo, cerrando esta charla anecdótica, con diferentes ejes temáticos polémicos, con apertura y cierre de puertas en la vida de este hombre sin igual. El otro será un video, un pequeño video que va a enmarcar o suscribir o reafirmar esta casi hora y minutos que hemos pasado juntos a través de esta plataforma virtual. Saben ustedes que en aquel fin de siglo XIX, y en ocasión de la recepción de aquellos restos mortales, decíamos, del general San Martín, Olegario Víctor Andrade, una de las glorias más puras de la literatura argentina, escribió un bellísimo poema, conmovedor, en toda su estructura y en sus versos. Ese poema de varias carillas que les recomiendo enfáticamente googlear, no se lo pierdan por el amor de Dios, o comprarlo, si no lo pueden comprar, googleenlo. Seguramente ustedes ya lo conocen en algunos casos, lleva por nombre Nido de Cóndores. El Nido de Cóndores relata en forma de versos las andanzas de un cóndor anciano, la pluma de Olegario Víctor Andrade, que enterado de la repatriación de los restos mortales de San Martín, cruza a lo ancho la República Argentina, desde los Andes hasta el Río de la Plata para recibirlos. Es de lectura recomendada y yo creo que debería de ser de conocimiento y lectura obligatoria en los niveles iniciales de instrucción de nuestro país. Por ahí estoy desactualizado y lo es. Yo no creo. No. No, ¿no? Bueno. Habría que implementar en los planes de educación, vos que tenés mucho contacto, María, con el tema educativo de este país, habría que implementar a los niños de las escuelas primarias, por lo menos, la lectura y el aprendizaje del Nido de Cóndores. Están sacando muchos contenidos de historia. Bueno. O sea que es muy difícil. Es cuando que no se quiere, cuando se tiene la intención, las cosas se logran. En definitiva, el Nido de Cóndores tiene muchas carillas, demasiadas. Sería imposible memorizarlas todas. Por eso yo me he aprendido 5 de esos versos. Tiene más de 40 a lo largo de varias carillas. Y algunos de estos versos suelo recitarlos o compartirlos cuando hacemos estas caminatas o estas actividades en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a intentar recrear 5 de esos más de 40 versos del Nido de Cóndores. Y dicen así: en la negra tiniebla se destaca, como un brazo extendido hacia el vacío, para imponer silencio en los rumores, un peñasco sombrío. Todo es silencio en torno, pero hay algo en el peñasco mismo que se agita y palpita cual si fuera el corazón enfermo del abismo. Es un nido de cóndores andino en cuyo negro seno parece que fermentan las borrascas y que dormita el trueno. En la tarde anterior, cuando volvía vencedor inclemente, trayendo los despojos en la garra potente, bajaban 2 viajeros presurosos la rápida ladera, un niño y un anciano de alta talla y blanca cabellera. Hablaban en voz alta y el anciano con acento vibrante: «Vendrá», exclamaba, «el héroe predilecto de esta cumbre gigante». El cóndor, al oírlo, batió el vuelo
lanzó ronco graznido y fue a posar el ala fatigada sobre el desierto nido. Cuántos recuerdos despertó el viajero en el calvo morador de la montaña. Por eso se agitaba entre su nido con actitud extraña. Y al beso de la luz del sol naciente, volvió otra vez a sacudir las alas y a perderse en las nubes del oriente. ¿A dónde va? ¿Qué vértigo lo lleva? ¿Qué engañosa ilusión nubla sus ojos? Va a esperar del Atlántico en la orilla los sagrados despojos de aquel gran vencedor de vencedores a cuyo solo nombre se postraban tiranos y opresores. Y allí estará cuando la nave asome portadora del héroe y de la gloria, cuando el mar Patagón alce a su paso los himnos de victoria. Podemos saludarlo como un día en la cumbre del Ande para decirle al mundo: mirad, este es el grande. Muy bien. Lejos de creerme Julia Prilutsky-Farni, ¿sí?, una poetisa, recitadora, tomada por las novelas de Alberto Migré, o Borges, o alguno otro que recitara al respecto, siempre se me ocurrió una pieza de una riqueza literaria sustancial, la del Nido de Cóndores. Desde luego que al recitarla hay que poner el alma, ¿sí?, aunque uno no sea literato y narrador. Poniendo el alma, el corazón, la impronta, y las cosas parece que salen bien. Bueno, nos vamos con el siguiente video. Dura 2 minutos. Tiene que ver con la película Revolución, el cruce de los Andes, interpretada en su papel principal por Rodrigo de la Serna, haciendo del general San Martín. Los dejamos con él. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! ¡Soldados! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena. Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre.
carajo importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!